Grabar. Ya está. Entonces volvemos. Nos hemos quedado en el estado de situación financiera. ¿Qué nos dice este autor, Jiménez, en el 2014? Nos señala que este estado, ¿no es cierto?, ese estado de situación financiera, suministra información en cuanto a la situación financiera de una entidad. Hemos dicho, la entidad puede ser una, a ver, en sinónimo, empresa, ¿no es cierto?, ente, cuando finalice el periodo contable, ¿no? Suministra información de la información financiera en cuanto finaliza el periodo contable. Ahora miren, la situación financiera proviene pues, de las finanzas de la empresa, y las finanzas de la empresa provienen pues, de las operaciones de la empresa, ¿no es cierto?, que realiza continuamente, ¿no? Desde que invertimos, por ejemplo, en mercadería, ya estamos haciendo una operación financiera porque para invertir en mercaderías tengo que agenciarme por recursos financieros, ¿no es cierto? Tener disponibilidad, conseguirme esa disponibilidad. Entonces, en todo momento en la empresa vemos, ¿no?, operaciones financieras. Al igual que nosotros, así yo siempre hago la comparación, ¿no es cierto? Nosotros como personas naturales, sin darnos cuenta, también trabajamos con los mismos principios, ¿no es cierto? De repente a veces no nos damos cuenta, pero trabajamos con los mismos principios. Lo que sea en la empresa se da en una persona, ¿no? A ver, dice que este estado de situación financiera es un estado fundamental, ¿no es cierto? Es un estado fundamental. Nancy Huanca, a ver, creo que Nancy Huanca ya está. Ya está, Nancy Huanca. Listo. Es un estado fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué es un estado fundamental? Porque es un estado financiero, ¿no es cierto?, principal, puesto que todos los movimientos y las operaciones registradas en la contabilidad, ¿no es cierto?, en la parte contable de la empresa, inciden en forma directa, ¿no es cierto? Inciden en forma directa. ¿Cómo así? Miren, ¿eh? ¿Cómo inciden directamente? Vuelvo a repetir, ¿eh? Nosotros compramos, invertimos en mercadería, la mercadería pues me tengo que financiar de algún lado, o lo saco, por ejemplo, del efectivo que tengo en la empresa, ¿no es cierto?, de lo que tengo en mis cuentas, invierto, ¿no es cierto?, o utilizo ese recurso que lo tengo en las cuentas bancarias de la empresa, y ahí está incidiendo, está disminuyendo pues mi cuenta, ¿no es cierto?, si utilizo el dinero de la empresa, está disminuyendo la cuenta corriente, por ejemplo, el dinero que tengo en los bancos, y está aumentando mis mercaderías, está incidiendo, ¿no? Incide en forma directa, ¿no? ¿Sí o no? Ahí incide en forma directa. Cualquier operación que hagamos en forma empresarial va a incidir en este estado de situación financiera, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, otra, ¿no? A ver, si la compro al crédito, definitivamente va a aumentar mis mercaderías y también va a aumentar pues, mi pasivo, ¿no es cierto? Entonces está incidiendo directamente en este estado, en el estado de situación financiera. Todo lo que hagamos va a incidir en este estado. Podríamos decir que es un resumen del producto de la centralización. Lógico, porque al final no, es un informe que centraliza todo el proceso contable, ¿no? ¿Listo? Que presenta en forma ordenada los recursos, ¿no es cierto? Los recursos relativamente están representados con todo lo que cuenta la empresa, ¿no es cierto? Esos son recursos, el activo son los recursos, ¿no? El activo representa los recursos. Y básicamente también pues, los compromisos, ¿no? Los compromisos son los pagos hay que realizar, el pasivo, la deuda, ¿no? Este estado abarca las cuentas, por eso este estado abarca las cuentas, ¿no es cierto?, de activo, pasivo y patrimonio. Activo, lo que posee la empresa, pasivo, sus deudas y patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio es básicamente con lo que cuenta también la empresa, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien, ahí está claro, ¿no? Del estado. Vamos a la siguiente, vamos a ver. Elementos del estado de situación. Estos elementos en los cuales está dividido este estado de situación financiera, que es activo, pasivo y patrimonio, lo vamos a detallar, ¿no?, uno por uno. En el caso de los activos, ¿qué son los activos? A ver, vamos a ver. Los activos, muchachos, a ver, estos activos, dice, representan los bienes y derechos que tiene un ente. Representan los bienes y derechos que tiene un ente. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a preguntar. ¿Dónde está Estrada Leonel?
Estrada Leonel. Si no pueden hablarme, pueden escribir. ¿Listo? Estrada Leonel. Estrada Leonel a la 1. Estrada Leonel a las 2. Estrada Leonel. Ahí está. Ahí estás. Olga Chalco Castilla, ¿no? Chalco Castilla, Olga. Ya ven, se están instalando. Muy bien. Entonces pasamos a otro. Vamos a ver. Guaracha, Braulio. ¿Dónde está Braulio? Presente, profesor. Muy bien, hijo. Vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a preguntarnos. Ya. Dime ejemplos de bienes que puede tener una empresa. Bien, a ver, activos, bienes. Generalmente una empresa tiene, puede haber bienes, maquinarias, Ahí está. ¿Qué eh, más? bienes inmuebles, ¿no? Bienes inmuebles puede ser ahí terrenos, Terrenos, ahí oficina. está. Oficina también, ahí está. ¿No? Es básicamente, muy bien, ya está. Esos son bienes, todo lo que Y posee la empresa, también, ¿no es cierto? claro, todo lo que posee, eso, bienes, y ahora puede ser también el efectivo disponible, ¿no? El efectivo lo que tienen bancos también Claro. son. Y los derechos, ¿por Ajá. qué están representados los derechos, Braulio? Ahí sí, profesor, no sé mucho, pero entiendo de que los derechos son, bueno, que también son activos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo sería en este caso un derecho, por ejemplo? Los activos intangibles, profesor. La marca podría ser. Bueno, a ver, no, porque el activo intangible es un activo fijo también, ¿no es cierto? Así como la maquinaria, o sea, los intangibles son como las marcas, ¿no? Son intangibles y los intangibles son considerados como activos fijos, ¿de acuerdo? Entonces, eso entra dentro de los activos fijos. Acá Robinson nos está colocando el software es un intangible, ¿no es cierto? Eso, y está considerado como activo fijo, ¿no? Va en el activo no corriente, digamos, lo colocamos ahí. ¿Listo? El software es considerado como activo fijo, ¿no? ¿Por qué? La A ver, marca, profe. la marca también es un intangible. Entonces también está Claro. considerado como un activo fijo y va dentro del activo no corriente. Correcto. Esos son, podemos considerar como bienes de la empresa, ¿no? Son bienes, igual que, por ejemplo, lo que es a ver, lo que son los vehículos, transporte, etcétera, ¿no es cierto? ¿Listo? Es un bien. Los derechos, muchachos, ¿listo? Básicamente son los derechos de cobro que tiene la empresa, ¿no es cierto? Cuando la empresa, por ejemplo, tiene cuentas por cobrar, ese es un derecho de cobro, ¿no es cierto? Cuando presta al personal, también es un derecho de cobro, ¿no es cierto? Hace préstamos, eso se representa en los derechos, lo que está, los cobros que tiene pendiente la empresa, lo que está por cobrar, ¿listo? Eso se representa en los derechos que tiene la entidad o la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, está representado por los bienes, ¿no? Por un lado, que vamos a repetir, que son bienes, pueden ser bienes tangibles o bienes intangibles, ¿no? Hay una clasificación muy extensa en realidad, ¿no? A ver, dentro de los bienes tangibles, Erika Celaya Valencia. A ver, ¿dónde está la Celaya? Valencia. Valencia, Erika. Acá estás. Ya está. Muy bien, estábamos hablando. Los bienes se pueden dividir, ¿no? Hay muchas divisiones. A ver, vamos a ver. La primera división, tangibles e intangibles, ¿no es cierto? Es la primera división. Activos, ¿no es cierto? Activos, los bienes también los podemos clasificar por su categoría, subdivisión en los activos corrientes y no corrientes, ¿no es cierto? A ver, pero en el caso, por ejemplo, vuelvo a repetir, los bienes intangibles califican como un activo no corriente, o sea, son calificados como bienes. Los derechos, vuelvo a repetir, los derechos son los derechos de cobro que tiene la empresa, ¿no? Las cuentas por cobrar, todas las cuentas por cobrar, esos son derechos, ¿no? Cuentas por cobrar comerciales terceros, lo que tenemos por cobrar, que está pendiente de cobro, por ejemplo, a nuestros clientes,
a los préstamos que nosotros realizamos a los trabajadores, ¿no es cierto? De repente al director, etcétera. Todo, otras cuentas por cobrar, eso representan los derechos, ¿listo? Que tiene la empresa. Muy bien. No solamente facturas, ¿no? Sí, sí, Robinson. Las facturas y todo lo que está pendiente de cobro por la empresa, ¿no es cierto? Que le deben a la empresa. Esos son los derechos de cobro, ¿listo? Por una entidad o por una empresa, ¿no es cierto? Acá le vamos a marcar esto, por una entidad. Como producto de las transacciones o sucesos pasados. ¿No? Las transacciones son las operaciones que realiza la empresa y básicamente todo suceso va a tender a ser pasado, ¿no es cierto? Si hoy día, por ejemplo, le presto a Robinson, ¿no es cierto?, una cierta cantidad, ¿no es cierto?, mañana, ¿no? De acá a unas, digamos, 6 horas, ya estamos el día 23, ¿no es cierto? Ya se convierte en un suceso pasado, ¿no es cierto? Erika Valencia Condo. Ya está. Muy bien. De cuyo uso la entidad espera tener beneficios económicos, ¿no es cierto? De cuyo uso la entidad espera obtener beneficios económicos. Bueno, en sí, que de rendimiento, ¿no es cierto? Los activos nos dan rendimiento, muchachos, ¿no es cierto? Nos dan un rendimiento. A ver, como rendimiento, por ejemplo, si yo tengo el software, por ejemplo, como lo que me han estado mencionando, ¿no es cierto? Cuando tenemos un software, el software es un software empresarial, pero dentro del software empresarial que puede ser completo, ¿no es cierto?, para la parte administrativa y la parte operativa, me facilita la operación de empresa, ¿no es cierto? ¿En qué sentido me facilita la operación de empresa? Me hace más eficiente en el manejo operacional, ¿no? Y me da rendimiento, ¿por qué? Me ahorra tiempo y recursos, ¿no es cierto? Entonces, si me ahorra tiempo y recursos, me trae beneficio económico, ¿no es cierto? Me trae un beneficio económico. Muy bien. También nos comenta Jiménez que al hablar del activo es hablar de posesión, ¿no es cierto? Entonces podemos definir, ¿no?, que los activos es lo que posee, y ahí sale eso, ¿no? ¿Qué son los activos? A ver, una definición rápida, es lo que posee la empresa, ¿no? Es lo que tiene como propiedad, ¿de acuerdo? Lo que posee la empresa. Muy bien. Acá nos indica también, y es que viene conformando por los saldos deudores positivos de aquellas partidas que representan derechos, ¿no es cierto? Muy bien. Los saldos positivos, ¿no es cierto?, son las deudas pendientes de cobro, lo que tengo por cobrar, conformado también por los saldos positivos de las partidas, las cuentas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuentas por cobrar comerciales terceros, ¿no es cierto? Saldos positivos, o sea, que está pendiente de cobro. O también puede ser desembolsos que han generado dichos derechos a futuro, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, préstamos, ¿no? ¿Ya? Y está integrado por qué? Miren, en los activos está integrado por recursos materiales, relaciones materializadas y derechos. A ver, vamos a ver. Recursos materiales. Tenemos el efectivo en caja, existencias, productos terminados, materias primas. Son recursos materiales pues, que tiene la empresa, ¿no? ¿En qué significa recursos materiales? Son recursos básicamente físicos. Esos son los recursos materiales. Por ejemplo, el efectivo, ¿no es cierto? El efectivo lo podemos considerar como un recurso físico, ¿no? Las existencias son físicas en sus diferentes versiones, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, a ver, pueden ser, por ejemplo, productos para comercializar, ¿no es cierto? Mercaderías, ¿no? Las existencias, pero también las existencias pueden ser materia prima, insumos, ¿no es cierto? Envases y embalajes, eso considera como existencias, ¿no? Muy bien. En el caso, por ejemplo, los inmuebles también son recursos materiales, son recursos físicos, ¿no? A ver, relaciones materializadas, como por ejemplo puede ser los créditos a favor, ¿no? Las relaciones materializadas, por ejemplo, cuando nos hacemos créditos a favor de la empresa, nos hacemos un
financiamiento que hace, por ejemplo, que nuestro activo, nuestro dinero, nuestro efectivo aumente en la empresa, ¿no es cierto? Después los derechos, por ejemplo, a ver, acá tenemos los intangibles, no están considerados, pero son, puede ser, ¿no? Como derechos de uso, ¿no es cierto? Como derechos de uso, marcas, patentes y llaves. A ver, la marca es identificación, por ejemplo, ¿no es cierto?, del producto. Con la marca identificamos el producto. La patente. ¿Qué es la patente? ¿Quién sabe qué es patente, muchachos? Por ejemplo, a ver, ¿qué será la patente? ¿Quién me puede decir qué es la patente? A ver, o pregunto, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar, a ver. Jorge Estefaneiro. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué es la patente? ¿Tienes idea de qué es la patente? ¿Qué será la patente? Patente, profesor, podría ser, digamos, si alguien inventa algo, lo registra. Exacto, la patente es el registro, ¿no es cierto? Muy bien, eso es cierto. O sea, si nosotros, es un derecho, ahí está, donde se reconoce que existe, correcto. Y eso se hace frente a quién, eso no dice Wilber, ¿no es cierto? Se hace a través de una institución, ¿no es cierto? A ver, ¿en qué institución se registran las patentes? En el Perú. ¿Dónde registramos en el Perú, por ejemplo, las patentes? A ver. No necesariamente. Cuando nosotros, por ejemplo, En el Indecopi, profe. en Indecopi, ¿no es cierto? En Indecopi. En ahí voy a registrar mi patente. Que he Sí, creado sí. la letra elementos. Todos Voy a cobrar. no solamente la patente, sino también las marcas, ¿no? También concentramos, por ejemplo, eso lo tenemos que registrar, por ejemplo, en lo que es la institución Indecopi. Muchas empresas, ¿no es cierto?, no adoptan esa inscripción, ¿no es cierto? Es por eso que vemos, sobre todo las microempresas, ¿no es cierto? Es cuando, por ejemplo, a ver, y usan el mismo nombre, ¿no? La misma marca cuando no está registrado, ¿no? Exacto. Está bien, están usando el internet. Muy bien, Robinson. Muy bien, está bien. Es la forma ¿no?, de conocer un poquito, ¿no? Tal vez no conozco algo al toque, para eso tengo el internet, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué sería el derecho de llave? ¿Quién me puede decir qué es el derecho de llave? Busquen. A ver, ¿qué es el derecho de llave? El otro, a ver, ¿qué será el derecho de llave? Acá está, llaves. A ver, ¿qué será el derecho de llave, muchachos? A ver, busquen en internet, pues si tienen el acceso, ¿no es cierto? ¿Qué será el derecho de llave? A ver, ¿quién me dice? Melissa Huanquinor, Melissa Huanquisisa. Huanquisisa. También es un intangible, el derecho de llave, ¿no es cierto? Huanquisisa. Huanquisisa, Melissa, ya está. A ver. ¿Mm? A ver, vamos a ver, ¿qué me han escrito? Dice, es una transacción. Muy bien, ¿en qué consiste esa transacción, Solange? A ver, ¿en qué consiste esa transacción? La restricción del dominio, de la propiedad de la patente, derecho de uso, ¿no es cierto? Es un derecho de uso. Puede ser llave, ¿no? Es derecho de uso, ¿no? Es un derecho de uso, por ejemplo, derecho de llave. O sea, significa que, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo tengo, digamos, un intangible, ¿no es cierto? A ver, una marca. Esa marca, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo puedo dar ese derecho de uso a otra persona, ¿no es cierto? Pero inicialmente el derecho de uso es mío. Pero lo puedo dar a otra persona, sí, ¿no es cierto? O otra empresa también para que lo pueda usar, ¿no es cierto? Y ahí me da algo que se llama
regalías, ¿no? Cuando yo doy un derecho de llave, ¿no es cierto? Derecho de uso de una fórmula, una marca, etcétera, en un territorio específico, me tiene que dar pues, regalías sobre eso, ¿no? Nos pagan regalías. Muy bien. Por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Puede ser pues, la Coca-Cola, que es una empresa internacional, ¿no? La Coca-Cola, que es una empresa internacional, la casa matriz, la Coca-Cola que tiene en Estados Unidos, ¿no es cierto? A ver, brinde el derecho de uso de su marca, y es más, no solamente de la marca, sino de la fórmula, a diferentes productores a nivel mundial, ¿no? ¿De acuerdo? Por ende, recibe algo que se llama regalías, ¿no? ¿Listo? Pero eso es parte del activo también, ¿no es cierto? El derecho de llave, que son los intangibles. Muy bien, está bien. Vamos a la siguiente. A ver, los pasivos. Vamos a ver los pasivos. Dice, está conformado por las deudas y compromisos que se tienen como producto de sucesos pasados, ¿no es cierto? Así es, o sea, son todas las deudas que podemos tener con nuestros proveedores, o las deudas, obligaciones, ¿no es cierto? Son sinónimos, ¿listo? Entonces, acá me dice, los pasivos están conformados por las deudas, correcto. Esas deudas también se les denomina compromisos, ¿cierto? También se les denomina compromisos. Vamos a marcarlo, compromisos. Que se tiene como producto de sucesos pasados. Así es, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, todo lo que hagamos hoy día, el día de mañana ya es un suceso pasado, ¿no es cierto? ¿Listo? Si hoy día, por ejemplo, compro al crédito, o me saco un préstamo, o me financio, ¿no es cierto? Mañana ya es cuestión del pasado. Voy a empezar a pagar las deudas, ¿no? Hoy día, porque recién me estoy sacando por el crédito. O tampoco voy a empezar a pagar la mercadería porque me la están dando el crédito. Voy a empezar a pagar, ¿no es cierto? A futuro, ¿no? Entonces, los pasivos, las deudas o los compromisos siempre suceden de sucesos o de hechos pasados, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice Caldero? Señala los pasivos puede estar constituido por lo siguiente, ¿no? Deudas y cargas. Directa a un grupo de activos, ¿no es cierto? Deudas o cargas directa a un grupo de activos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver esto, vamos a marcarlo. Vamos a ver. Cuando nosotros nos compramos, perdón, nosotros nos compramos, cuando compramos mercaderías nos seríamos con una deuda, pero no sé, cuando compramos al crédito, otra vez, las mercaderías, ¿no es cierto? O materias primas, ¿no es cierto? O insumos, o envases y embalajes, y lo que sea inventarios en general, lo compramos al crédito, ¿no es cierto? Representa una deuda. Esa deuda me origina un activo, ¿no es cierto? ¿Listo? Es una deuda que me origina un activo. La adquisición de ese activo, que son las existencias, me origina una deuda, ¿no es cierto? Entonces, esa deuda está relacionada directamente con la adquisición de ese activo. Es lo que se entiende, ¿no? Graban de forma directa, de forma directa. Si yo adquiero un activo, puede ser los inventarios, ¿no es cierto? Automáticamente de forma directa, y si los adquiero al crédito, me voy a generar pues una deuda, ¿no es cierto? A ver, el pasivo también son obligaciones que recaen en una entidad como producto de sus operaciones habituales, ¿no? Esa es otra definición. Obligaciones que recaen sobre la misma entidad como producto de sus operaciones habituales. Muy bien. A ver, por ejemplo, para tener otro ejemplo, ¿no es cierto? En otro caso, cuando no hay ninguna empresa que se digne ser empresa, ¿no es cierto? Cuando no trabaja pues, con capitales de terceros, ¿no? La empresa, una entidad empresarial tiene que tratar de trabajar con capitales de terceros, ¿no? Ahí está el punto del crecimiento, ¿no es cierto? Del crecimiento empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas hacen préstamo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Aún teniendo, por ejemplo, dinero en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Con el dinero de la empresa, por ejemplo, yo lo tengo que tener, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Para efectos de que de destinarlo en algún momento a cualquier oportunidad que yo pueda tener. Si tengo la posibilidad de sacarme un préstamo, utilizo pues, el préstamo. Claro, el préstamo tiene que ser, ¿no? Ese financiamiento tiene que ser pues, también conveniente, ¿no? Esto no me puedo sacar un préstamo de cualquier sitio. O sea, si me ofrecen un préstamo conveniente, básicamente trato de utilizar
el financiamiento de terceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del financiamiento del banco. Y ahí se generan las obligaciones, ¿no? ¿Para qué? Para comprar de repente mayor cantidad de mercaderías, hacer un crecimiento en lo que es de operación a través de nuevos locales, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando trabajamos con capitales de terceros, cuando nos endeudamos, cuando tenemos obligaciones con terceros, cuando tenemos líneas de crédito con los proveedores, ¿no? Ahí estamos trabajando con capitales de terceros, ¿no es cierto? Entonces nos generamos también una obligación ahí, ¿no es cierto? Todo eso es pasivo, como forma parte del pasivo. En el caso del patrimonio, representa la participación o interés residual en los activos de un ente una vez deducidos los pasivos, ¿no? El patrimonio, en fórmula, tiene una fórmula. Esta definición nos da una fórmula, ¿no? Es la diferencia entre el pasivo, entre el activo y el pasivo. ¿Qué quiere decir? Representa la participación o interés residual en los activos del ente, ¿no es cierto? Una vez deducidos los pasivos, o sea, de ahí saco el activo, perdón, el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Es lo que me queda, ¿no es cierto? Es lo que me queda de lo que tengo y le resto todo lo que debo, eso me da el patrimonio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ahí sale una formulita. El patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Lo que poseo, lo que tengo, ¿no es cierto? Como empresa, menos lo que debo, ¿no es cierto? Ahí sale la formulita. Entonces, acá esto es importante. Representa la participación del interés residual, ¿no? Interés residual es lo que me queda en los activos del ente una vez de restarle o deducir los pasivos, ¿no? ¿Ya está? Muy bien. A ver, viene a ser la parte que corresponde a los propietarios, ¿no? Es la parte, viene a ser la parte que corresponde a los propietarios. ¿Ya está? Es la diferencia entre el activo y el pasivo. Otra vez me lo vuelve a insistir, ¿no? Ese residuo, ¿no? Ese residual. Ahora, el patrimonio está constituido por ¿qué? Vamos a ver. Está constituido por la aportación inicial de los propietarios, ¿no es cierto? No hay ninguna empresa que empiece sin nada, ¿no es cierto? Las empresas tienen que empezar con algo, ¿no es cierto? Es más, tampoco la puedo constituir pues si no empieza con nada, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo le daría el inicio, ¿no es cierto? Es igual que ¿no es cierto? ¿Cuál sería, por ejemplo, para que cumpla con ese fin operacional, los socios,